Seguimos acompañándote en esta mañana y ya le damos la bienvenida a Federico Ríos y a Cecilia Torres. Ellos pertenecen al grupo de Rescate USAR, ya nos han visitado hace poquito tiempo, pero han venido a hacernos tomar conciencia de muchas situaciones, especialmente cuando se presenta un sismo, ¿no? Porque ellos están preparados justamente para abordar y trabajar en este tipo de situaciones. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Hola, buen día. Bueno, el domingo nos vimos todos como muy sorprendidos nuevamente, porque hubo especialmente uno de los por lo menos 3 movimientos que se registraron, que fue como de mayor magnitud, ¿no? De mayor intensidad, sí. Y obviamente mucha gente lo sintió, porque además fue en horas de la tarde, digamos, cuando uno en general está haciendo algo, alguna tarea, entonces fue como también mayor el impacto y quizás la preocupación, ¿no? Sí, de acuerdo a los registros que tiene el INPRES. INPRES es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Tiene registrado uno a las 15:52, que es el que sintieron la mayoría. Sí. Fue a 26 kilómetros de profundidad y de 5.5. O sea, esto quiere decir que al estar casi superficial, sí, se lo siente. Se lo ha sentido en 3 departamentos, en Tartagal, Pichanal y Salvador Massa. Y esto también genera preocupación en la población, ¿no? Y hay que recalcar que la gente tiene que tomar conciencia de que vivimos en una zona sísmica. Claro, tal cual. Entonces hay que estar preparado para este tipo de evento. Sí. ¿Qué es lo que más se repitió en esa jornada? Por ejemplo, ustedes obviamente están habituados a trabajar en este tipo de situaciones, están habituados también a la formación, a la capacitación, pero digo, hay como temores comunes, ¿no? Hay como gente que está, desde que ocurrieron los sismos, pendientes de manera permanente, y que el INPRES seguramente es una página de visita frecuente para un sector de la población, y hay otros que dejan todo librado al azar, y como vos decías, no está ese término medio de decir, bueno, puede pasar esto, nosotros estamos prevenidos, tenemos ya determinadas herramientas que nos van a servir para abordar una situación de esta magnitud de una mejor manera, ¿no? Ustedes recién fuera de aire me decían, hay una cuestión básica que por ahí no existe en todos los hogares, que es tener un botiquín, ¿no? De primeros auxilios. Sí, lo que pasa es que justamente en estos tiempos que está muy sensible la gente con lo que pasó en el galpón, entonces como que recién está tomando esa conciencia que en realidad, como decíamos recién, no nos olvidemos que estamos en una zona de riesgo sísmico de nivel 3, de una escala que llega a un máximo de 4. Claro. Entonces, esa sensibilización hace que la gente esté, como quien dice, a flor de piel, el tema del temor de que hacer el sismo. En estos casos nosotros lo que recomendamos es trabajar justo ahora, trabajar en el antes. En el caso del botiquín, siempre tiene que tener en cuenta de que el botiquín tiene que ser algo básico y de lo que uno pueda manejar. A veces en las casas se tienen, o la gente piensa que debe tener una gran cantidad de medicamentos, cuando eso es lo contrario. Nosotros no podemos automedicarnos, salvo aquellos medicamentos que estén recetados por el médico personal. Prescriptos, digamos, y esos hay que tenerlos siempre a mano, porque en el momento de evacuar la vivienda, se tiene que llevar consigo, lo mismo que los documentos. Entonces en el botiquín básicamente vendas, apósitos, algo que me sirve para hacer los primeros auxilios. En este caso sería muy bueno que la gente se capacite en primeros auxilios. Para eso tiene 2 organismos que trabajan muy bien el tema de primer auxilio, que es la Cruz Roja y el SAMEC. Entonces podrían solicitar capacitación en primer auxilio básico, como para tener una idea de cómo trabajar. Y aquellos que puedan tener una capacitación mucho más avanzada, sería muchísimo mejor. Porque el tema de trabajar en primer auxilio con respecto a sismo tiene sus particularidades que son bastante complejas. El tema del sismo es un evento bastante complejo y bastante particular. Sismo o cualquier derrumbe, ¿no? O cualquier derrumbe donde pueda quedar personas atrapadas. Es lo que hablábamos un momentito antes de ingresar, el tema de que hay situaciones que son muy complejas, como por ejemplo el tema que vos nos consultabas del atrapamiento. No es fácil trabajar en esas situaciones, porque tengamos en cuenta que ya
la misma estructura queda debilitada, tenemos probabilidades de que ocurra una réplica. Claro. Entonces, trabajar en esas condiciones hace mucho más riesgosa la tarea. El hecho de querer administrar primer auxilio a las personas en esa situación, entonces nos lleva a nosotros a considerar los riesgos a que nos exponemos. Hasta la hidratación, me decían ustedes, no sí, puede ser hay un caso que es particular, que eso te queríamos comentar. Por eso que a veces depende de la situación lo que uno pueda hacer. Lo que se puede hacerlo, cómo se puede actuar. Hay un caso que es particular, un evento que es el síndrome de aplastamiento. Se ha comprobado que en sismos anteriores, cuando se rescataba a las personas, fallecían después que eran rescatadas. Y se llegó a la conclusión de que era por este síndrome, donde la persona que está atrapada tiene una serie de complicaciones por el hecho de estar atrapada. Entonces, el problema no surgía en el momento de, digamos, de extricar o de rescatar a la persona, sino después, por las consecuencias que traía ese fenómeno. Es bastante complejo, lo tratan personal especializado, y nosotros como brigadistas lo que hacemos es tratar de darle el apoyo para que esa persona en esa situación particular reciba la atención que sea adecuada. Es muy complejo porque hay que hidratarlo, y hidratarlo no es por vía oral, sino más bien por vía intravenosa. Claro. Entonces se requiere una mayor capacitación. Entonces eso, dentro de la brigada, nosotros tenemos miembros de la brigada que se especializan, que son la parte médica del integrante de la brigada, que se especializan en ese tipo de atención. Y si no, tenemos grupos de médicos que hoy en día, el año pasado fue que se empezó a hablar lo que es el tema de los equipos médicos internacionales, que también, como verás, que se complejiza el tema porque a medida que se va avanzando se va surgiendo nuevas formas de trabajo, y se va modernizando, se va actualizando, se va mejorando la ayuda. Y obviamente hay países que tienen otro tipo de dinámica, como pasa con Chile, ¿no? Porque vive otra realidad también, y porque ha tenido que vivir así movimientos muy devastadores, entonces tienen otro tipo de preparación. Por eso, volviendo a tu pregunta del botiquín, lo básico. Lo básico como para poder... Como un botiquín de los que llevamos en el auto, por ejemplo. Sí, como eso, pero un poquito más, digamos, con muchas más vendas, mucho más apósito por si hay alguna herida para poder cubrirla. Hacer lo que uno sabe básicamente. Esa es justamente una de las reglas del primer auxilio. Hacer lo que uno sabe, no hacer más allá de lo que uno no sabe, porque puede empeorar la situación. Claro. Entonces, un botiquín que sea básico, y sobre todo capacitarse para poder hacer uso de ese botiquín. ¿Cuán importante es que esta capacitación llegue a toda la ciudadanía, ¿no? Porque a veces, bueno, obviamente ustedes son un grupo de rescate, un grupo especializado, la intención es formar en toda la provincia gente con el mismo nivel de ustedes, pero si esto se da en grandes magnitudes, si hay grandes daños, necesitamos que la mayor parte de la población tenga, aunque sea un mínimo de preparación para saber cómo actuar, qué sí y qué no hacer, ¿no? Sí. Lo que pasa es que si sucede algo que sea de gran magnitud, en el momento no van a estar todos los equipos ahí donde se los solicite. Por eso es necesario que toda la gente, la población, se capacite en este tema para saber qué hacer en el momento. Eso a nosotros nos vendría de mucha ayuda, porque si bien nosotros estamos especializados en este tema, pero necesitamos que toda la población también tenga los mínimos de conocimiento para que nos pueda ayudar, porque nosotros no vamos a poder estar en todos los lugares más afectados. Si bien en el momento en que suceda algo, que sea algo grande, están todas las brigadas del país a disposición. Ellos también pueden venir en ayuda. Pero hay que saber a dónde vamos a ir, a dónde lo vamos a mandar a trabajar. Entonces, lo primero que la gente tiene que aprender es saber qué hacer en el momento. Para eso hay que trabajar desde ahora, o sea, vendría a ser en el antes, estar preparado para saber qué hacer. Bueno, y el factor miedo, por ejemplo, que conlleva muchos accidentes, ¿no?, que se dan paralelo a esto, digo,
¿Cómo se trabaja en eso? Porque muchas veces decimos, bueno, tengamos la capacitación, hacemos el simulacro, pero cuando el evento ocurre de verdad, no sé cuántas personas se guían por lo aprendido, ¿no? Quizás a través de un simulacro. Sí, bueno, la idea nuestra es eso, justamente, no crear temor. O sea, la intención nuestra no es infundir temor en la gente, sino más bien tratar de infundirle a ellos una mirada preventiva, una capacidad de que ellos puedan responder ante la situación. El miedo generalmente se genera por algo que no conocemos. Entonces, al ir conociendo, al ir teniendo en práctica, en saber cómo responder, entonces ese miedo se va disminuyendo. Obviamente, nadie está preparado para un evento y nadie sabe cómo va a reaccionar en ese momento. Sí. Pero pretendemos de que en ese montón surjan los líderes circunstanciales que puedan llevar a cabo las tareas de poder organizar. Esto es una cuestión de organización. Teniendo la capacitación, después viene la organización en el momento del hecho. Entonces se va disminuyendo los efectos colaterales del sismo, que es el miedo, el no saber qué hacer, el no saber cómo actuar. Entonces eso se va trabajando. Por eso que nosotros tratamos de insistir en el tema de la prevención. Trabajar ahora, en el antes, porque cuando ocurre el evento es muy difícil poder coordinar las tareas. Inclusive nosotros mismos estamos a cargo, lo que te comentábamos otra vez, del protocolo 7, que es la respuesta en caso de terremoto, de acuerdo al plan provincial. Nosotros también ya estamos trabajando en la coordinación con los demás grupos de respuesta, sí. Porque en ese momento todo el mundo quiere ayudar y tiene muy buena intención, pero la buena intención, si no se coordina, complica más la situación.